Entonces, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a realizar nuestro primer webinar, FISH y enfermedades hematológicas. Este webinar es la primera charla que vamos a tener de un ciclo de webinars que nos va a apoyar OGT o Cytocell, donde vamos a evaluar o donde se va a caracterizar enfermedades genéticas constitucionales por FISH, donde vamos a hablar de anormalidades cromosómicas en leucemia linfoblástica aguda, su impacto en el pronóstico y tratamiento de pacientes. De igual manera para leucemia mieloide aguda, mieloma múltiple y su impacto pronóstico y tratamiento del paciente. Para linfomas, vamos a hacer 2 charlas especiales para tejido, donde vamos a evaluar o a revisar FISH en HER2, su detección, análisis y apoyo diagnóstico, y FISH en tejido, procesamiento y análisis. Esas son las charlas que más o menos tenemos como proyectadas con el apoyo de OGT para nuestros clientes en Colombia. La charla que vamos a desarrollar hoy es charla de anormalidades cromosómicas en mieloma múltiple y su impacto en el pronóstico y tratamiento del paciente. Bueno, el mieloma múltiple, un mieloma de células plasmáticas, se caracteriza por la proliferación de un clon de células plasmáticas malignas, caracterizada por la infiltración en médula ósea de más del 10%. La incidencia anual es de 4 por cada 100.000 personas, representa el 1% de las enfermedades malignas y alrededor del 15% de todas las neoplasias hematológicas. La edad media de estos pacientes es de 65 a 70 años y su supervivencia global de 2 a 10 años. La diferenciación de células plasmáticas comienza en los ganglios linfáticos y en el vaso, donde las células experimentan unos cambios en la expresión genética y en las moléculas de la superficie celular, seguido de la migración o filtración a médula ósea. El inmunofenotipo para estas células de mieloma múltiple en plasma son usualmente positivos para CD38, para MUN, cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulina, OC2 y BOP1. Más del 50% de los tumores expresan CD43, CD17 y o CD156 y aproximadamente uno de 3 casos son positivos para BCL1, PAC5, CD20 y o EMA. Pacientes con menos del 10% de células plasmáticas en médula ósea generalmente representan o tienen un precursor, el cual es conocido como MGUS o gamapatía monoclonal de origen incierto, y un SMM, que es un estado clínico intermedio entre el MGUS y el mieloma múltiple, que es un mieloma en latencia o un mieloma quiescente. En esta diapositiva podemos observar en la parte superior, tanto como B, representa la parte histológica y la infiltración a médula ósea de esas células plasmáticas con sus núcleos amorfos y raros. En la parte posterior tenemos marcadores positivos para CD138 y para MUM1. Más adelante les voy a explicar por qué resalto CD138. ¿Cuál es la sintomatología de estos pacientes? Entonces los clínicos lo manejan como CRAB o algo que se llama CRAB. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene hipercalcemia estos pacientes, insuficiencia renal, anemia refractaria y destrucción ósea. Son los principales síntomas que presentan estos pacientes, más sus otras alteraciones clínicas, ¿no?
En cuanto a la genética, que es por la parte donde nos vamos a enfocar el día de hoy, entonces el inicio y la progresión del mieloma múltiple está influenciado por múltiples mutaciones en diferentes vías y genes que desregulan la biología intrínseca como tal de la célula plasmática. Tenemos dos tipos de anomalías citogenéticas en mieloma múltiple, que son los eventos genéticos primarios, que incluyen translocaciones de IGH e hiperploidías, y hay unos eventos genéticos secundarios que incluyen anomalías en el número de copia. Ejemplo, ganancias de 1Q. La estratificación del riesgo se hace a partir de diferentes ensayos clínicos, entre los que el gold estándar es el FISH, y estas escalas de riesgos están basadas a su vez en la beta microglobulina, en la albúmina, en el LDH. Para evaluar la heterogeneidad genética se puede hacer por citogenética, por FISH o perfiles de expresión génica. Vamos a iniciar con la parte de citogenética, que si bien es cierto, la citogenética para mieloma múltiple no es el test de rutina que se debería hacer. ¿Por qué? Por la baja proliferación de las células plasmáticas. Entonces, el rendimiento de estas metafases anormales por citogenética convencional es muy bajo, más o menos se puede estar reportando entre el 20 o el 30%. El cariotipo suele mostrar metafases normales de elementos mieloides si no se utilizan los adecuados mitógenos y los adecuados cultivos de extendidos, es decir, 96 horas, 120 horas. Más sin embargo, si se encuentra un rendimiento de metafases anormales per se considera un pronóstico adverso para estos pacientes. Las anomalías citogenéticas en mieloma múltiple son típicamente complejas, con frecuentes aberraciones numéricas y estructurales como en tumores sólidos, les hacen mucho la comparación. La aneuploidía del mieloma múltiple puede ser dividido en subtipos hiperdiploides, no hiperdiploides y otras aberraciones cromosómicas que veremos en el transcurso de la charla. Acá les pongo como una imagen o un cariotipo donde se pueden evidenciar las diferentes rearreglos cromosómicos, entre ellos una translocación 1,6, tenemos una adición del cromosoma 7, tenemos una trisomía de 8, una trisomía de 20, tenemos a su vez una deleción de 1, monosomía de 17 y monosomía de 13. ¿Qué pasa con el FISH? El FISH, cuando nosotros lo comparamos con cariotipo, pues evaluamos que es una técnica independiente a la actividad proliferativa de esas células plasmáticas. Puede tener algunas limitaciones en la sensibilidad por el número de esas células plasmáticas en médula ósea, y es súper importante que estas limitaciones o que se aumente la sensibilidad de esta técnica haciendo una selección de células plasmáticas. Estas células plasmáticas se seleccionan mediante un sorting de células que se puede hacer con perlas magnéticas para atraer las células marcadas CD138, y se puede hacer de manera manual o de manera automatizada. Entonces estamos garantizando que la evaluación de FISH se va a hacer sobre las células que en realidad nos interesan para poder emitir un resultado. Las anormalidades citogenéticas en mieloma múltiple afectan a cada aspecto de la enfermedad, desde la evolución de la malignidad hasta la presentación clínica, la respuesta a terapia y claramente el pronóstico. Esta imagen es para explicarles que tenemos unas células normales plasmáticas y que la evolución de esas células normales plasmáticas a una gamapatía monoclonal o a un mieloma múltiple en latencia debe presentar las anormalidades citogenéticas primarias, que cuáles son: translocación 11-14, translocación 4-14, translocación 6-14, translocación 6-10, translocación 14-20. Para que estas células gamapatía monoclonal y estas células mieloma múltiple en latencia sigan su transcurso o progresión a la enfermedad a mieloma múltiple, debe presentar anormalidades citogenéticas secundarias.
dentro de las que encontramos amplificación del cromosoma 1 en el brazo largo y de lesión del 17. A su vez, estas células mieloma deben presentar otras alteraciones para determinar o para tener recaída, por ejemplo, en los pacientes, leucemias extras como un síndrome mielodisplásico. Esas anormalidades pueden ser translocaciones en CEMIC, la de lesión del 17 y la de lesión 1P. En la parte inferior, en esta tabla, se puede evidenciar el porcentaje de pacientes con mieloma que pueden tener estas anormalidades cromosómicas. Por ejemplo, pacientes con trisomías, esas trisomías pueden ser de los cromosomas impares, exceptuando el 1, el 13 y el 21, y su porcentaje puede estar sobre el 42%. Pacientes que presentan translocaciones en la región o en el gen IGH está sobre el 30%, donde pacientes con translocación 11-14, que se caracteriza por ser la fusión entre el gen IGH y el gen CCND1, está sobre el 15%. Translocación 4-14, que se caracteriza por ser la fusión entre IGH y FGR3, y MMZ, que es un gen adicional en la misma región, puede estar sobre el 6%. La translocación 14-16, IGH, con el gen CMAF sobre el 4%, translocación 14-20, IGH sobre MAF-B, menos del 1%, y otras translocaciones de IGH que incluyen la translocación 6-14 con la ciclina CCND3 sobre el 5%. Se pueden presentar pacientes que tengan la translocación, alguna translocación IGH con alguna trisomía, se puede presentar en el 15%. Podemos obtener también cariotipos o pacientes que tengan monosomía del cromosoma 14 en el 4.5%, y otras anormalidades citogenéticas en ausencia del IGH o de translocaciones IGH y de las trisomías o monosomías, que puede ser también un cariotipo normal sobre el 3%. Esta tabla la pongo resumiendo lo expuesto anteriormente, donde tenemos los eventos genéticos primarios con los genes implicados y las frecuencias, y los eventos secundarios con sus genes y las frecuencias. Entonces podemos evidenciar que los eventos genéticos primarios se asocian con las translocaciones en la región IGH, algunas veces con hiperdiploidías, mientras que los eventos secundarios son más que todo ganancias de genes específicos. Bueno, teniendo esto claro, vamos a comenzar a hacer una revisión de cada una de las anormalidades más comunes y que me generan un factor pronóstico sobre los pacientes, como es el cromosoma 1, tanto la amplificación como la deleción. Entonces tenemos que la amplificación del cromosoma 1 se da en la región Q, en el brazo largo, región 21, con una incidencia del 45% en ese mieloma múltiple latente, mientras que de un 43% en pacientes diagnosticados de nuevo con mieloma múltiple, 72% en pacientes con mieloma múltiple en recaída, y que se asocia a estos genes, CKS1B, ANP32C, BCL9 y PDZK1. Nos vamos a enfocar en dos genes, que es el ANP32C, que se caracteriza por producir una proteína que implica una remodelación de la cromatina como tal y regula la transcripción, lo cual puede conducir a un incremento en la proliferación celular, mientras que el gen CKS1B, el producto genético interactúa con las quinasas dependientes de ciclinas y es importante en la progresión del ciclo celular. La deleción del cromosoma 1 en el brazo corto, específicamente la región 12, donde vamos a encontrar estos genes FAN46C,
FAB1P y el gen CDKN2C y FAB1. ¿Qué implicaciones tienen estos genes? Implicaciones proliferativas y de sobrevida de esas células tumorales de mieloma múltiple. Y los datos sugieren que las alteraciones en el cromosoma 1 tienen un rol de evolución de la enfermedad por proporcionar un crecimiento o una ventaja adaptativa y de supervivencia de esas células. Actualmente Cytocel tiene esta sonda que es amplificación de lesión de estos dos genes de interés, que sería el CKS1B y el FAB1. Voy a ir mostrando las anormalidades con el portafolio que tiene Cytocel para que vayamos viendo el diseño de las sondas y demás. Entonces esta sonda nos puede colaborar para la detección de lesión y amplificación de esas regiones que vimos anteriormente. Bueno, es de resaltar que las translocaciones de IGH se caracterizan por ser anormalidades genéticas primarias, considerando un proceso inicial de la patogénesis de esa enfermedad. El punto de corte de IGH es el 14q32 o cromosoma 14, brazo largo, región 32, que se localiza dentro de la región IGH y la cual sugiere que las translocaciones son causadas por hipermutación somática o recombinación. Las principales asociaciones de translocaciones que implican esta región del gen IGH son translocación 414, translocación 1416, translocación 1114, translocación 914, translocación 614, translocación 814 y translocación 1420, consideradas anormalidades genéticas primarias. Esta es la sonda que tenemos actualmente o que tiene Cytocel, donde está diseñada específicamente para IGH, que es una sonda Brega-Par. Esta sonda es IGH Plus, de aquí en adelante todas las sondas que vamos a ver son Plus porque se han hecho algunas modificaciones sobre las sondas iniciales. Entonces, esas modificaciones están basadas en la cobertura de los genes, es decir, han ampliado la cobertura tanto corriente arriba como corriente abajo de cada uno de los genes de interés, con el fin de saber puntos de ruptura y tener mayor certeza de los resultados que se están dando. También estos plus quieren indicar o que hay genes adicionales que me sirven como control en los cuales yo puedo confiar mi resultado que se le va a entregar al paciente. Esta es una sonda Brega-Par. La translocación 414 o translocación IGH-FGR3 ocurre en el 12 al 14% de pacientes con mieloma múltiple. Se caracteriza de resaltar que la mayoría de las translocaciones en mieloma múltiple son translocaciones crípticas por citogenética convencional. Entonces, sí es de resaltar que por ese motivo la técnica de FISH se considera el gold estándar para el diagnóstico de mieloma múltiple. Entonces, está frecuentemente asociado con monosomía del cromosoma 13 y de lesión de 13. Como consecuencia de la translocación se desregulan dos genes, que es el FGR3 y el MMZ1, que a su vez el FGFR3 va a activar unas vías que son la SAT3 y la MAPK, que es potencialmente oncogénico. Entonces, la sonda que tenemos actualmente disponible es esta IGH-FGR3 Plus, Translocation Dual Fusion, que se caracteriza por ser plus, como les mencionaba, el aumento de la cobertura, corriente arriba y corriente abajo del gen, que nos va a permitir determinar punto de corte exactamente, y pues el IGH, que no tiene mayor cambio. Tenemos la translocación 1114, que es la IGH-CCND1, ocurre en el 15 al 20% de pacientes con mieloma múltiple, tiene una sobreregulación del gen CCND1, se asocia con el ciclo celular, proliferación,
particularmente en la progresión de células en fase G1 a S, y es un riesgo estándar siempre y cuando no se presente con otras anormalidades cromosómicas. Para el análisis de FISH de esta sonda en especial, Cytocell ha diseñado una IGH MIF EOV plus Translocation Dual Fusion. ¿Por qué se caracteriza esta sonda? Porque efectivamente tiene mi región o mi gen IGH, pero nos generó un plus en la región donde se ubica el CCND1, que es la misma región donde se ubica este gen MIF-EOV, que es un gen que se ha visto asociado con la patología como tal. Entonces se podrían estar evaluando los dos genes. La translocación 1416 o IGH-CMAF o MAF tiene una incidencia del 5 al 10%. Su análisis por cariotipo convencional es críptico y se caracteriza por la activación del protoncogen CMAF. Es un factor de transcripción involucrado en el proceso de células básico, incluido proliferación, diferenciación y respuesta a la interleuquina 6. Y se asocia con anormalidades del cromosoma 13. Ustedes pueden ser o han podido notar que la mayoría tiene asociación con anormalidad del cromosoma 13, pero este cromosoma 13 a la fecha aún no tiene asociación o pronóstico claro con la enfermedad, sino que se le asocia con otra translocación y le da el factor pronóstico como tal. Ay, no. Bueno, tenemos esta IGH-MAF Plus adicional, donde tenemos nuestro gen IGH marcado de verde, y nuestra región MAF más amplia, con mayor cobertura. En la anterior sonda cubría solo el gen MAF. Acá lo que les comentaba. Tenemos cobertura corriente arriba del gen MAF y corriente abajo del gen MAF. Todas estas modificaciones que se le hace a las sondas son modificaciones que Casa Matriz realiza viendo la necesidad del cliente y también comparándose o evaluando sondas de diferentes casas matrices para dar la garantía al cliente de que está trabajando con algo confiable. Bueno, acá tenemos la de lesión de 17P13 o de lesión de P53 o TP53, que tiene una incidencia del 11 al 15%. Está implicado en el control de la proliferación, diferenciación y apoptosis celular, nuestro guardián del genoma. Eventos secundarios adquiridos, es un evento secundario adquirido principalmente durante la evolución de la enfermedad, y se caracteriza por ser la pérdida de un gen supresor tumoral. Generalmente, la pérdida de este gen se asocia con inestabilidad cromosómica, porque pues nos va a generar apoptosis celular. Esta es la sonda, esta no ha cambiado, P53, TP53, donde se evidencia tanto el centrómero como nuestro gen de interés. Bueno, ahora hablamos de pronóstico. Si bien es cierto, realizamos nuestro diagnóstico en FISH para pacientes con mieloma múltiple, este análisis que se realiza para estratificar el paciente y también para darle una oportunidad de tratamiento. Entonces tenemos que vamos a tener unos riesgos o una estratificación de riesgos citogenéticos, tanto para el mieloma múltiple latente, porque no va a ser igual, vuelvo y reitero, es una enfermedad progresiva. Entonces, a medida que va apareciendo anormalidades cromosómicas o aberraciones cromosómicas, el factor o la estratificación de riesgo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, para mieloma múltiple latente, vamos a tener factores de riesgo de alto riesgo, en los cuales va a estar la translocación 414 de lesión del 17, ganancia de 1Q21.
En el factor de riesgo intermedio vamos a encontrar las trisomías, ya sabemos, en frecuencia van a ser trisomías de cromosomas impares, exceptuando cromosoma 1, cromosoma 13 y cromosoma 21. Vamos a tener un riesgo estándar que va a tener otras anormalidades citogenéticas en las cuales se van a incluir translocación 11-14, translocación 14-16, translocación 14-20, translocaciones en las que se tenga IGH pero también trisomías van en esta estratificación y monosomía aislada de cromosoma 13. Y los que van a tener bajo riesgo son anormalidades no detectadas por FISH. Acá debemos tener cuidado, porque estamos hablando de hiperdiploidías, estamos hablando de trisomías, pero recuerden que por FISH, si no se tiene la sonda adecuada, no lo vamos a poder ver. Y si no se tiene la citogenética convencional, no vamos a confirmar el resultado. Así que es muy importante saber identificar las sondas que se pueden evaluar. Más adelante vamos a ver qué nos dicen las guías frente a qué debemos evaluar. Bueno, esta tabla es haciendo la comparación entre mieloma múltiple latente con sus trisomías y las diferentes anormalidades citogenéticas, pero ya basados en mieloma múltiple. Entonces, por ejemplo, la más frecuente, la 414, hablamos que tiene un alto riesgo tanto en el mieloma múltiple latente como en el mieloma múltiple como tal. En el mieloma múltiple latente va a tener un tiempo de progresión de 2 años, mientras que en el mieloma múltiple va a tener una supervivencia global de 5 años. Por ejemplo, la translocación 14-16 se caracteriza por estar en una estratificación estándar en el mieloma múltiple latente, mientras que en el mieloma múltiple, en el mieloma múltiple se considera de alto riesgo. Entonces, para que ustedes noten las diferencias, que dependiendo de la progresión de la enfermedad, se va a estratificar diferente. En este caso, trisomías adicionales a cualquier translocación IGH me va a generar en mieloma múltiple latente un riesgo estándar, mientras que en el mieloma múltiple me va a generar o me va a bajar ese factor de riesgo alto para que se equilibre la carga genética o los aspectos clínicos. Aislamiento de monosomía de 13, monosomía 13 o monosomía 14 aislada, es decir, que solo se presente esta, va a tener un efecto estándar en mieloma múltiple latente, mientras que en mieloma múltiple no está claro el efecto que tiene. Y tenemos pues las anormalidades citogenéticas, lo que llamamos un cariotipo normal, que pues es de bajo riesgo, con una progresión en tiempo de 7 a 10 años, y para mieloma múltiple también es de buen pronóstico. Esta tablita la sugiere la WHO en su revisión del 2016, donde se tiene un grupo interdisciplinar y nos recomiendan qué paneles o qué debemos hacer en dado caso de que nos llegue un paciente con mieloma múltiple. Entonces, tenemos un panel mínimo y un panel que nos va a permitir a mayor comprensión la enfermedad o la patología del paciente como tal. Entonces, ese panel mínimo está con translocación 4-14, translocación 14-16 y de lesión del 17. Si usted quiere ampliar o si no encuentra ninguna respuesta o ninguna anormalidad en estas 3 ondas, usted lo puede ampliar y hacer translocación 11-14, de lesión del 13, la categoría de poliploidías y anormalidades en el cromosoma 1. ¿Qué hacen los laboratorios normalmente? Los laboratorios normalmente hacen una IGH Brega-Par para determinar si hay alguna anormalidad en IGH. Dependiendo de si tiene alguna anormalidad, se le asigna o se le envía, por decirlo así, las otras translocaciones, que serían translocación 4-14, 14-16, 11-14, 6-14
o 14-20, en dado caso, dependiendo de la frecuencia y de lo que ustedes presenten en su laboratorio. Después de que, IP53, ¿no? Después de que se hace, pues ya se esperaría obtener algún resultado. Esto sería como la manera de trabajar en mieloma múltiple. Cabe resaltar que esto para células que se les hizo sorting o que se excluyeron o que se separaron para poder hacer la revisión de estos paneles. El análisis como tal de estos resultados es diferente a lo que manejamos normalmente para análisis de FISH. Entonces, se recomienda que para las deleciones, estas deleciones deben estar sobre el 20%, y para las aberraciones estructurales o ganancias, el 10%. Normalmente pues dicen las guías y demás que usted puede analizar entre 100 y 200 interfaces. Entonces, como tal, usted se puede ajustar a estos rangos o incluso dar la sugerencia de que usted puede sacar sus rangos o realizar sus intervalos o sus coeficientes para poder ajustarlo a su laboratorio como tal. Bueno, eso era lo que les quería comentar frente a mieloma múltiple. Quisiera conocer algunas preguntas o algo que les haya quedado incompleto. Igual tengan en cuenta que vienen las otras conferencias. Bueno, acá vamos leyendo. Claramente, el FISH también te puede ayudar a hacer la evaluación como tal del estado del paciente dependiendo de la clonalidad, ¿no? Si es una clonalidad alta, la podemos seguir viendo en FISH, y si no, tocaría mirar qué otras técnicas moleculares nos pueden apoyar para ver esa evolución o para ver si el tratamiento está haciendo efecto en ese paciente. Bueno, específicamente Lactrones como tal, me están preguntando por si tenemos algún aislamiento de esas o algún kit para aislamiento de esas células plasmáticas. Lactrones actualmente no cuenta con ningún producto que tenga esferas magnéticas marcadas con CD138 que me permita hacer el aislamiento de esas células. Recuerden que esto se hace, si lo vamos a hacer de manera manual, esto se hace por medio de FICOL. Después del FICOL se hace como la separación de estas células y después sí se hace un proceso de lisis, bueno, y de lavados y de demás. Actualmente Lactronics no tiene disponible estos métodos de separación. Podríamos indicarles como algunas casas matrices que las tengan, pero me tocaría consultarlo. Las guías, bueno, me preguntan, ¿cuántas células reportamos en un FISH sobre plasmocitos separados con sorte? Usted puede reportar desde 100 a 200 células. Normalmente se evalúa 50 un analista, 50 el otro analista. Recuerden que son lecturas pareadas, ¿no? Pero si lo va a llevar a 200, pues igual 100 un analista o 100 el otro. Las guías mencionan que, pues en el caso de 100, usted analiza un analista 50, el otro analista 50, y si hay alguna duda o incongruencia, se analizan otras 50. Y no me baja esto. Ah, no, ya bajo. No sé si tengan alguna otra inquietud. Yo creo que les estaremos avisando las otras charlas para cuándo serían, que sería la parte de linfomas, la parte de leucemias linfoblásticas agudas, mieloma, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico.
A ver, estoy leyéndolos. Vamos despacio. No sé si alguna otra pregunta. Me preguntan, ¿las anomalías por Fish pueden aparecer en el transcurso del seguimiento del mieloma múltiple cuando en un estudio inicial fueron negativos? Pues inicialmente recuerden que las ondas son específicas para genes específicos. Entonces, muchas veces no se evalúa o no se evalúa como tal el cariotipo, toda la información genética, sino que se evalúan genes específicos. Entonces, muchas veces pueden pasar como si el paciente está normal y resulta que en un momento en el tiempo le dicen, no, mandemos, recuerden que también se pueden mandar a RAIS o se pueden mandar a secuenciación. Entonces, en ese tipo de técnicas es que se puede dar cuenta que hay una mutación. Recuerden que nosotros manejamos sensibilidad como tal de las diferentes técnicas. Entonces, ¿qué tanto sensibilidad tiene la técnica de Fish? ¿Qué tanta sensibilidad de la RAI? ¿Qué tanta sensibilidad a una secuenciación? Entonces, sí puede variar o pueden verse diferentes alteraciones cromosómicas con diferentes técnicas debido a la sensibilidad como tal. Vamos a realizar, me preguntan, ¿van a realizar un webinar sobre análisis de Fish? No. Vamos a realizar los webinars más que todo enfocados a la parte pronóstico, a la parte de las ondas que se tienen disponibles, a la parte clínica. Sí, señora, quedaría video de la charla. Me preguntan que si queda video de la charla. Bueno, acá me están pidiendo como que desconocen el método de perlas magnéticas, en qué consta. Entonces voy a tratar de buscar las casas matrices que venden estos kits para revisar y estaría enviando la información. Me preguntan, ¿lo ideal es hacer entonces los FISH una vez realizado el sorting de células plasmáticas? Sí. Entonces, te está garantizando que el FISH lo estás montando sobre esas células CD138, que son las plasmáticas, y que posiblemente van a estar anormales. Más o menos un 90% de esas células salen anormales. Me preguntan, ¿hay alguna herramienta aparte del ISSN que recomiendas para aprender más sobre este tema? Bueno, herramientas tenemos el ISSN, pero es más que todo para la nomenclatura, pero si quieres saber más, pues sería nuestra Biblia de citogenética, que es la AGT, o hay unos libros, si quieres te envío la información, tendrías que enviarme tu nombre. Y te envío la información con respecto a libros asociados a parte hematológica y aberraciones cromosómicas.
Bueno, me preguntan qué tal útil es entonces el cariotipo en esta patología. Pues bueno, lo que pasa es que, como les comentaba, el mieloma mucho sobre las células plasmáticas. Si hacemos un cariotipo sobre sangre total, posiblemente obtengamos cariotipo de células mieloides. Y por eso en su mayoría van a salir normales. Me preguntan, ¿el sorting por fluorescencia afecta al fluorómetro cuando se monta el FISH? Yo tenía la misma inquietud, pero se hacen unos lavados para quitar ese marcaje. Bueno, ya no hay más preguntas. Yo creo que podríamos estar terminando el webinar. Cualquier inquietud nos pueden contactar. Si quieren inicialmente con el asesor científico y comercial o directamente conmigo, especialista de línea @labtronics.net. Agradecemos enormemente la participación de todos ustedes al webinar, aunque ya se me han retirado varios, y espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.